Hay una habilidad que no se enseña en ninguna escuela del mundo, no en Harvard, no en el MIT, no en las mejores universidades de Europa ni en los programas de MBA más exclusivos del planeta. Puedes estudiar economía durante 8 años, especializarte en finanzas, leer todos los libros de inversión que existen y aún así salir sin dominar lo que quizás es la habilidad más determinante para la calidad de vida de cualquier ser humano en el mundo moderno: el arte de hacer dinero. Y cuando digo arte, no lo digo en el sentido vago y poético con que a veces se usa esa palabra para hacer que algo difícil suene más accesible. Lo digo en el sentido preciso y técnico con que los maestros artesanos medievales usaban el término. Una combinación de conocimiento teórico, habilidad práctica y juicio desarrollado a través de la experiencia que produce resultados que quien no la domina simplemente no puede replicar independientemente de cuánto lo intente. El arte de hacer dinero no es una fórmula, no es un algoritmo, no es un conjunto de pasos que si sigues en el orden correcto producen un resultado garantizado. Es algo más complejo y más humano que eso. Es la capacidad de leer el mundo de una manera que revela oportunidades que otros no ven, de crear valor donde otros solo ven problemas, de construir sistemas que generan riqueza con una eficiencia que parece magia para quien no entiende el mecanismo. Pero como todo arte, tiene principios que pueden aprenderse. Tiene maestros que lo practicaron con una maestría extraordinaria y cuyas vidas son mapas hacia lo que es posible. Tiene errores que se repiten con tanta consistencia que identificarlos equivale a evitar la mitad de los obstáculos del camino. Este documental es sobre esos principios, esos maestros y esos errores. Es la guía que nadie te dio sobre cómo funciona realmente la generación de riqueza en el mundo real. No en la teoría de los libros de texto, no en los casos de éxito seleccionados por sus autores para confirmar su narrativa particular. En la realidad compleja, contradictoria y fascinante de cómo las personas reales han construido riqueza real a lo largo de la historia. Empecemos por el principio, por la pregunta más básica y más frecuentemente mal respondida de todas. ¿Qué es exactamente el dinero? La respuesta que la mayoría de las personas daría es tan obvia que ni siquiera parece una pregunta. El dinero son los billetes y las monedas. Es el número en la cuenta bancaria. Es lo que intercambias por bienes y servicios. Todo eso es correcto en el nivel más superficial. Pero si te quedas en ese nivel de comprensión, estás trabajando con una visión del dinero que es como entender el océano mirando una fotografía. Técnicamente no está mal, pero falta la profundidad, el movimiento y la complejidad que determinan cómo funciona realmente. El dinero, en su naturaleza más fundamental, es un sistema de registro de valor. Es una tecnología social que permite a los seres humanos coordinar intercambios de valor de una complejidad que ninguna otra especie puede aproximarse. Permite que un fontanero en Madrid intercambie su trabajo con un agricultor en Valencia sin que los dos necesiten encontrarse nunca, sin que ninguno de los dos necesite tener exactamente lo que el otro quiere en el momento exacto en que lo quiere. Antes del dinero, el intercambio requería la coincidencia de necesidades. El agricultor necesitaba al fontanero exactamente cuando el fontanero necesitaba al agricultor. En un mundo de miles de millones de personas con miles de millones de necesidades diferentes, eso era logísticamente imposible a cualquier escala significativa. El dinero resuelve ese problema. Es el intermediario universal que acepta cualquier forma de valor en un extremo de la transacción y entrega cualquier forma de valor en el otro. Esa capacidad de ser intermediario universal es lo que le da su poder. Y comprender esa naturaleza de intermediario universal es el primer paso para entender cómo se crea realmente. Porque si el dinero es un registro de valor, la pregunta de cómo hacer dinero se traduce de manera inmediata en una pregunta completamente diferente y mucho más útil. ¿Cómo se crea valor? Y esa pregunta, a diferencia de la pregunta original sobre cómo hacer dinero, tiene respuestas que son verificables, replicables y que no dependen de la suerte, de los contactos ni de haber nacido en la familia correcta. El valor se crea de 3 maneras fundamentales: resolviendo problemas que otros tienen, creando algo que otros desean y que no existía antes, o haciendo que algo existente llegue a más personas de manera más eficiente. Esas 3 maneras son la anatomía completa de toda riqueza genuinamente creada en la historia. Toda empresa exitosa, toda carrera extraordinaria, todo patrimonio construido de manera sostenible puede trazarse hasta uno de esos 3 mecanismos o una combinación de ellos.
El primer mecanismo es la resolución de problemas. Es el más directo y el más antiguo. El herrero que resuelve el problema de necesitar herramientas para cultivar la tierra. El médico que resuelve el problema de la enfermedad. El abogado que resuelve el problema de los conflictos legales. El consultor de tecnología que resuelve el problema de los sistemas ineficientes. La compensación que reciben es directamente proporcional a la importancia del problema que resuelven y a su capacidad única para resolverlo. Este principio tiene una implicación que muchas personas nunca conectan con suficiente claridad. Si quieres aumentar tus ingresos de manera sostenible, la pregunta más útil que puedes hacerte no es ¿cómo puedo ganar más dinero? Es ¿qué problemas más importantes puedo resolver mejor? Cuanto más grande el problema y cuanto más insustituible seas para resolverlo, mayor será la compensación. El segundo mecanismo es la creación de algo nuevo. El artista que crea una obra que no existía antes. El inventor que desarrolla una tecnología que resuelve de manera completamente nueva un problema que antes requería soluciones más costosas o menos eficientes. El emprendedor que construye un producto o servicio que la gente no sabía que quería hasta que lo tuvo disponible. Steve Jobs era famoso por una cita que captura perfectamente este mecanismo. No le preguntaba a los consumidores qué querían porque los consumidores no saben lo que quieren hasta que lo ven. Su trabajo era imaginar lo que querrían antes de que supieran que lo querían. Ese proceso de imaginación y creación es la esencia del segundo mecanismo de creación de valor. El tercer mecanismo es la distribución y la eficiencia. Hacer que algo que ya existe llegue a más personas más rápido, más barato o con mejor calidad. Amazon no inventó el comercio minorista, inventó una manera de hacer que el comercio minorista existente llegara a más personas con mayor eficiencia y menor fricción. Uber no inventó el transporte, inventó una manera más eficiente de conectar a quienes necesitan transporte con quienes lo ofrecen. Este tercer mecanismo es posiblemente el menos intuitivo de los tres, pero en la era digital es el que ha producido las fortunas más grandes en el tiempo más corto, porque la tecnología digital permite escalar la distribución a costos marginales prácticamente nulos. El costo de añadir el cliente número 1.000.000 a una plataforma digital es prácticamente idéntico al costo de añadir el cliente número 1. Con estos tres mecanismos como marco, la pregunta de cómo hacer dinero se vuelve mucho más concreta y mucho más accionable. No es una pregunta sobre suerte, o contactos, o herencias. Es una pregunta sobre cuál de estos tres mecanismos estás usando, qué tan bien lo estás usando y qué tan ampliamente lo estás aplicando. Vamos a profundizar en cada uno de los principios que distinguen a quienes dominan el arte de hacer dinero, de quienes simplemente participan en él sin extraer su potencial completo. El primer principio es el del valor percibido versus valor real. Existe una brecha que a menudo separa lo que algo vale objetivamente de lo que la gente percibe que vale. Y el arte de hacer dinero, en una dimensión muy importante, es el arte de gestionar esa brecha de manera ética y efectiva. Veamos un ejemplo concreto que ilustra esto con claridad. Dos consultores ofrecen exactamente el mismo servicio, las mismas horas, el mismo nivel de expertise, resultados similares para sus clientes. Uno cobra 200 euros por hora, el otro cobra 2.000 euros por hora. ¿Por qué la diferencia de 10 veces? La respuesta no es que el segundo sea 10 veces mejor, es que el segundo es significativamente mejor en comunicar el valor de lo que ofrece, en hacer que el cliente perciba claramente el retorno de esa inversión, en posicionarse de manera que la pregunta no sea si es caro, sino si pueden permitirse no contratarle dado lo que está en juego. Este principio aplica en prácticamente todos los ámbitos de la generación de dinero. Los productos se venden no por lo que son, sino por lo que el comprador percibe que son. Las empresas se valoran no solo por sus activos actuales, sino por la percepción del mercado sobre su potencial futuro. Los profesionales son compensados no solo por sus habilidades, sino por la visibilidad y la reputación que esas habilidades tienen. Dominar el arte de comunicar valor no es manipulación. Es una habilidad fundamental de la creación de riqueza que consiste en ayudar a otros a ver claramente el valor que genuinamente existe, pero que sin esa comunicación permanecería invisible. La implicación práctica de este principio es que el trabajo en tu habilidad de hacer cosas valiosas y el trabajo en tu habilidad de comunicar ese valor son igualmente importantes. Muchas personas invierten todo su tiempo en mejorar lo que hacen y casi ninguno en mejorar cómo lo comunican. El resultado es que producen valor que el mercado no puede ver y por tanto no puede recompensar adecuadamente. El segundo principio es el del capital en sus múltiples formas. Cuando la gente habla de capital en el contexto de hacer dinero, casi siempre se refiere al capital financiero, al dinero disponible para invertir.
Y el capital financiero es efectivamente importante, pero es solo uno de varios tipos de capital que determinan la capacidad de una persona para generar riqueza. El capital humano es el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias y capacidades que una persona ha desarrollado y que puede aplicar para crear valor. Es el capital más fundamental de todos porque es el que determina la capacidad de generar todos los demás. Una persona con capital humano extraordinario puede perder todo su capital financiero y reconstruirlo. Una persona con capital financiero pero sin capital humano perderá eventualmente el financiero sin poder reconstruirlo. El capital social es la red de relaciones, confianzas y reputaciones que una persona ha construido. Tiene valor económico directo y medible. Los estudios sobre mercados laborales muestran consistentemente que entre el 70 y el 80% de los puestos de trabajo no se consiguen a través de canales formales, sino a través de contactos. Los negocios más rentables frecuentemente se consiguen a través de relaciones de confianza preexistentes. El acceso a las mejores oportunidades de inversión frecuentemente requiere pertenecer a los círculos correctos. El capital de conocimiento es la acumulación de información, insights y perspectivas sobre un dominio específico que permite tomar mejores decisiones que quienes no tienen ese capital. Warren Buffett ha leído 5 a 10 horas al día durante décadas. Ese volumen extraordinario de lectura acumulada le da un capital de conocimiento que ningún monto de capital financiero inicial podría haber compensado. El capital de atención es la capacidad de atraer y mantener la atención de otros. En la economía de la atención en que vivimos, donde la información es abundante y la atención es el recurso escaso, quienes pueden atraer atención de manera consistente tienen un activo extraordinariamente valioso. Un creador de contenido con 1 millón de seguidores leales tiene un capital de atención que puede convertirse en capital financiero de múltiples maneras. El arte de hacer dinero en su dimensión más sofisticada es el arte de acumular y convertir entre estas diferentes formas de capital. De usar el capital humano para generar capital financiero. De usar el capital social para acceder a oportunidades que el capital financiero solo no puede comprar. De usar el capital de conocimiento para tomar mejores decisiones con cualquier forma de capital disponible. El tercer principio es el de la asimetría entre esfuerzo y resultado. Uno de los mitos más persistentes sobre la generación de riqueza es que existe una relación lineal y proporcional entre el esfuerzo que se invierte y el resultado que se obtiene. Que si trabajas el doble, ganas el doble. Que si te esfuerzas más, los resultados serán proporcionales a ese esfuerzo adicional. La realidad es radicalmente diferente, y comprender esa diferencia es posiblemente el insight más liberador que alguien puede tener sobre la generación de dinero. Los resultados en el mundo económico no son lineales. Son exponenciales y profundamente asimétricos. Una pequeña diferencia en la calidad del trabajo, en la posición estratégica o en el momento de una decisión puede producir diferencias enormes en los resultados. El corredor que queda primero en una maratón no corre el doble de rápido que el que queda décimo. Quizás corre un 1 o un 2% más rápido. Pero el primero gana el premio, aparece en los medios, obtiene patrocinios y construye una carrera de atleta de élite. El décimo obtiene una participación en la clasificación que nadie recuerda al día siguiente. El empresario cuya empresa sale a bolsa y se valora en 1.000 millones no trabajó 1000 veces más que el empresario cuya empresa vale 1 millón. Posiblemente trabajó de manera similar o incluso menos horas, pero tomó algunas decisiones estratégicas ligeramente mejores en los momentos correctos, y esas ligeras diferencias produjeron resultados enormemente diferentes gracias a los mecanismos del mercado y del efecto red. Esta asimetría tiene una implicación que va completamente en contra de la intuición convencional sobre el trabajo duro. En muchos contextos, trabajar más horas no es la estrategia de mayor rendimiento. La estrategia de mayor rendimiento es identificar los puntos de palanca donde una pequeña diferencia en la calidad o en el momento de la acción produce resultados desproporcionados y concentrar el esfuerzo en esos puntos. El arte de hacer dinero incluye, de manera crítica, el arte de identificar los puntos de palanca, de saber dónde el esfuerzo produce retornos extraordinarios y dónde produce retornos marginales independientemente de cuánto se trabaje. El cuarto principio es el del riesgo como palanca de rendimiento. Existe una relación entre riesgo y rendimiento que es una de las leyes más fundamentales de la economía y que, sin embargo, la mayoría de las personas procesa de manera deficiente porque el cerebro humano no está diseñado evolutivamente para evaluar el riesgo con precisión matemática. La relación básica es simple. En general y a largo plazo, mayores rendimientos esperados vienen acompañados de mayor riesgo.
Los activos más seguros, como los depósitos bancarios garantizados, ofrecen los rendimientos más bajos. Los activos más riesgosos, como las acciones de empresas pequeñas o las inversiones en startups, ofrecen los rendimientos potenciales más altos. Esto no significa que todo riesgo sea recompensado. Hay riesgos estúpidos que simplemente pierden dinero sin oferta de retorno adicional. Y hay riesgos inteligentes que ofrecen una simetría favorable entre el resultado posible positivo y el resultado posible negativo. El arte de hacer dinero incluye el arte de distinguir entre el riesgo estúpido y el riesgo inteligente, de identificar situaciones donde el potencial de ganancia supera con claridad el potencial de pérdida de una manera que los participantes menos informados no pueden ver. Warren Buffett tiene una frase que captura perfectamente esta distinción. Dice que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Para alguien con profundo conocimiento de un sector o de un activo específico, lo que parece arriesgado desde fuera puede ser perfectamente calculable y controlable desde dentro. El aparente riesgo es en realidad la prima que el mercado paga por la información y el análisis que pocos tienen. La persona que compra acciones de una empresa que entiende profundamente, que conoce su ventaja competitiva, su equipo directivo, su posición en el mercado y su potencial de crecimiento, no está tomando el mismo riesgo que alguien que compra esas mismas acciones basándose en un titular de periódico. Tienen exactamente la misma exposición financiera, pero niveles completamente diferentes de riesgo real, porque el riesgo real es una función del conocimiento, no de la volatilidad del precio. El quinto principio es el del tiempo como el activo más estratégico. El tiempo tiene una doble naturaleza en el contexto de la generación de dinero que pocas personas entienden completamente. Por un lado, el tiempo es el recurso más escaso que cualquier persona tiene. A diferencia del dinero que puede perderse y recuperarse, el tiempo solo fluye en una dirección y nunca puede recuperarse. Esto hace que cada hora sea un recurso de valor extraordinario que debería asignarse con la misma deliberación estratégica que se aplica a cualquier otro recurso valioso. Por otro lado, el tiempo es el activo más poderoso disponible para quien invierte de manera inteligente, gracias al mecanismo del interés compuesto que opera de manera exponencial a lo largo de periodos suficientemente largos. Estas dos naturalezas del tiempo producen dos imperativos que en apariencia parecen contradictorios, pero que en realidad son complementarios. El primero es proteger el tiempo presente de usos de bajo valor para aplicarlo a actividades de alto impacto. El tiempo que dedicas a gestionar correos de bajo valor es tiempo que no dedicas a construir activos de alto valor. El tiempo que pasas en reuniones innecesarias es tiempo que no pasas desarrollando las habilidades que determinarán tus ingresos futuros. El segundo es invertir tiempo presente con la perspectiva del compounding. Las habilidades que desarrollas hoy se acumulan sobre las que tenías ayer. El conocimiento que adquieres hoy se integra con el que tenías antes y produce insights que ninguno de los dos hubiera producido por separado. Las relaciones que cultivas hoy se profundizan con el tiempo y producen oportunidades que no serían posibles en relaciones superficiales. El maestro del arte de hacer dinero gestiona el tiempo con una conciencia aguda de ambas naturalezas simultáneamente. Protege el tiempo presente de la frivolidad y lo invierte deliberadamente en lo que produce los mayores retornos de largo plazo. El sexto principio es el de la especialización y el nicho. Existe en la economía moderna un fenómeno que los economistas llaman la prima de la especialización. Los profesionales y las empresas que se especializan en un nicho muy específico tienden a ganar significativamente más que los generalistas, aunque los generalistas tengan un alcance más amplio de conocimiento en términos absolutos. El cirujano cardiovascular gana más que el médico de familia, aunque el médico de familia maneje una variedad mayor de condiciones. El abogado especializado en propiedad intelectual para empresas tecnológicas gana más que el abogado generalista, aunque el generalista pueda manejar más tipos de casos. La consultora especializada en optimización de cadena de suministro para empresas farmacéuticas cobra más por hora que la consultora generalista de gestión, aunque ambas ofrezcan consultoría. ¿Por qué ocurre esto? Porque la especialización produce varias ventajas que el mercado compensa generosamente. Primero, produce mayor competencia técnica dentro del nicho, porque el especialista puede invertir todo su tiempo de aprendizaje en profundizar en un área en lugar de distribuirlo entre muchas. El resultado es un nivel de expertise que ningún generalista puede igualar en ese dominio específico. Segundo, produce mayor reconocimiento de mercado, porque es mucho más fácil ser conocido como el experto en algo específico que como alguien que es bueno en muchas cosas.
La claridad del mensaje de un especialista facilita que las personas correctas lo encuentren y lo recomienden. Tercero, produce mayor poder de pricing porque cuando alguien tiene exactamente el problema que tú resuelves y eres conocido como el mejor en resolverlo, la negociación del precio cambia radicalmente. La pregunta ya no es si eres caro, sino si pueden permitirse no contratarte. El arte de hacer dinero incluye, de manera crítica, el arte de identificar el nicho correcto, el que es suficientemente específico para beneficiarse de la prima de especialización, pero suficientemente amplio para tener un mercado con capacidad de pago, el que se alinea con tus habilidades y conocimientos existentes o con los que puedes desarrollar de manera realista. El que tiene problemas suficientemente dolorosos e importantes para que las personas estén dispuestas a pagar bien por resolverlos. El séptimo principio es el del sistema versus el individuo. Hay una transición fundamental en la generación de riqueza que separa a quienes construyen patrimonio genuino de quienes simplemente ganan dinero. Es la transición de ser el productor de valor a ser el arquitecto del sistema que produce valor. En los primeros estadios de la carrera de cualquier persona, el valor que genera depende directamente de su presencia y participación. El abogado que factura horas, el diseñador que completa proyectos, el consultor que hace presentaciones. Su ingreso es función directa de su tiempo disponible y su nivel de expertise. Esta es la fase necesaria. Es donde se desarrolla el capital humano, se construye la reputación y se acumula el primer capital financiero. Pero tiene un techo que es perfectamente predecible y perfectamente infranqueable. El techo del tiempo disponible multiplicado por el precio por hora máximo que el mercado pagará por su expertise. La transición al siguiente nivel ocurre cuando la persona deja de ser el productor y se convierte en el diseñador del sistema de producción. Cuando el abogado deja de ser el que hace el trabajo y se convierte en el que diseña el despacho que permite a otros abogados hacer el trabajo. Cuando el diseñador deja de ser el que hace los proyectos y se convierte en el que construye la agencia que ejecuta los proyectos. Cuando el consultor deja de ser el que hace las presentaciones y se convierte en el que crea la metodología que otros consultores usan. En ese punto, el tiempo deja de ser el factor limitante. El sistema puede escalar más allá de lo que cualquier individuo puede hacer con su tiempo. Y la riqueza que el sistema puede generar deja de estar limitada por las horas disponibles de una sola persona. Esta transición no es automática ni cómoda. Requiere desarrollar un conjunto de habilidades completamente diferente al que permitió el éxito en la fase anterior. Requiere aprender a delegar, a sistematizar, a construir procesos reproducibles. Requiere soltar el control de los detalles operativos para concentrarse en el diseño estratégico. Y requiere superar una trampa psicológica que atrapa a muchos profesionales exitosos en el techo de sus ingresos individuales. La trampa de creer que nadie puede hacer las cosas tan bien como ellos. Que delegar significa comprometer la calidad. Que el sistema nunca puede ser tan bueno como el individuo que lo construyó. Esa creencia, aunque frecuentemente tiene algo de verdad en el corto plazo, ignora algo fundamental. Un sistema que produce el 80% de la calidad del individuo, pero que puede operar 24 horas al día, 7 días a la semana, en múltiples ubicaciones, simultáneamente, produce infinitamente más valor total que el individuo que insiste en hacer todo personalmente. El arte de hacer dinero en su nivel más avanzado es el arte de construir y gestionar sistemas que producen valor de manera sostenible y escalable con independencia de la presencia continua de su creador. El octavo principio es el del valor del flujo versus el valor del stock. Existe una distinción que los financieros conocen bien, pero que la mayoría de las personas que intentan construir riqueza raramente internalizan de manera práctica. Es la distinción entre activos que producen flujo de caja continuo y activos que simplemente almacenan valor sin producir flujo. Una propiedad que genera alquiler produce flujo. Una propiedad vacía almacena valor sin producir flujo. Una cartera de acciones con dividendos produce flujo. Una colección de arte almacena valor sin producir flujo. Un negocio que genera beneficios mensuales produce flujo. Una participación en una empresa que no distribuye beneficios almacena valor sin producir flujo. Los activos productores de flujo tienen varias ventajas sobre los que solo almacenan valor. Primero, son autosuficientes, en el sentido de que pagan su propio mantenimiento con el flujo que producen. La propiedad que genera alquiler paga su hipoteca, su mantenimiento y sus impuestos con ese alquiler. El portfolio de dividendos financia su propio crecimiento si se reinvierten. Segundo, no requieren venderlos para monetizar su valor. Quienes solo tienen activos de almacenamiento de valor tienen que vender para acceder al dinero, lo que requiere encontrar un comprador dispuesto al precio correcto en el momento correcto. Quienes tienen activos de flujo reciben el dinero de manera continua sin necesidad de transacción.
Tercero, son resistentes a los ciclos de mercado de una manera que los activos de almacenamiento puro no son. Una propiedad cuyo valor de mercado cae un 30% en una crisis inmobiliaria puede seguir siendo completamente satisfactoria para su propietario si sigue generando el alquiler que siempre generó. El valor de mercado es el precio al que podrías vender. Mientras no necesitas vender, ese precio es irrelevante para tu calidad de vida. El arte de hacer dinero incluye la preferencia sistemática por los activos productores de flujo sobre los de almacenamiento puro, no porque los segundos no tengan valor, sino porque los primeros producen independencia financiera real mientras los segundos producen dependencia del mercado. El noveno principio es el de la información como ventaja competitiva. En todos los mercados, en todo momento, hay personas con mejor información que otras. Y en términos generales, la mejor información sobre el valor real de algo tiende a producir mejores decisiones sobre cuándo comprar, cuándo vender y cómo gestionar ese activo. La ventaja informacional puede provenir de múltiples fuentes, del conocimiento técnico especializado que permite ver cosas que otros no ven, del acceso a información que otros no tienen por razones de red o posición, de la capacidad analítica para extraer insights de información disponible para todos, pero que pocos procesan correctamente, o simplemente de la paciencia para esperar hasta tener información suficiente cuando otros actúan prematuramente. Esta última fuente de ventaja informacional es posiblemente la más subestimada y la más accesible. La mayoría de los errores financieros más costosos no vienen de tener información incorrecta, sino de actuar con información insuficiente, de comprar sin entender lo que se compra, de invertir sin entender el mecanismo de generación de valor del activo, de tomar decisiones basadas en el precio sin entender el valor subyacente. El arte de hacer dinero incluye el arte de esperar, de no actuar hasta tener suficiente información para tomar una decisión con probabilidades razonablemente favorables, de resistir la presión de actuar que produce la urgencia artificial de las oportunidades que siempre parecen a punto de desaparecer. Las mejores oportunidades de inversión raramente desaparecen si esperas una semana más para entender mejor lo que estás comprando. Y las que sí desaparecen en ese tiempo raramente eran tan extraordinarias como parecían. El 10º principio es el de la resiliencia como estrategia. El camino hacia la generación de riqueza sostenible está inevitablemente lleno de contratiempos, fracasos y pérdidas. No como excepciones al camino, sino como parte integral de él. Los mejores inversores del mundo tienen historias de inversiones que salieron mal. Los mejores emprendedores tienen historias de negocios que fracasaron. Las mejores carreras tienen momentos de retroceso que desde fuera parecen definitivos, pero que desde dentro resultan ser simplemente parte del proceso. La diferencia entre quienes construyen riqueza y quienes no lo hacen no es la ausencia de fracasos, es la relación que tienen con los fracasos cuando llegan. El fracaso procesado correctamente produce 3 cosas que aumentan la capacidad futura de generar riqueza. Produce información sobre qué no funciona en las condiciones específicas que se dieron. Produce resiliencia, esa capacidad de absorber golpes y seguir funcionando que solo se desarrolla enfrentando golpes reales. Y produce humildad, el reconocimiento de los límites del propio conocimiento que hace posible seguir aprendiendo. El fracaso procesado incorrectamente produce el resultado opuesto. Produce parálisis por el miedo a repetirlo. Produce narrativas de victimismo que transfieren la responsabilidad hacia factores externos. Y produce rigidez, el apego a las estrategias que no funcionaron porque cambiarlas implicaría admitir el error. El arte de hacer dinero incluye el arte de procesar el fracaso de manera que produzca los primeros 3 resultados y evite los segundos 3. Eso requiere una relación con el fracaso que la cultura convencional raramente enseña y que va completamente en contra de los instintos de autoprotección que la biología instaló en nosotros. Requiere tratar el fracaso como información en lugar de como juicio, como un experimento que produjo datos útiles en lugar de como una demostración de incompetencia o mala suerte. Requiere separar el fracaso de la identidad. Entender que haber tomado una decisión incorrecta en una situación específica no dice nada fundamental sobre quién eres o sobre lo que eres capaz de hacer. Ahora profundizamos en los maestros del arte. En las personas que lo han practicado con una maestría que sus resultados confirman de manera inequívoca y cuyas vidas son fuentes de principios aplicables que van más allá de las circunstancias específicas en que los desarrollaron. El primer maestro que merece análisis profundo es John D. Rockefeller.
no solo como el primer millonario de la historia moderna, sino como alguien que entendió con una claridad extraordinaria los mecanismos de la generación de riqueza en su contexto histórico específico, y los aplicó con una consistencia y una precisión que no tienen parangón. Rockefeller nació en 1839 en una familia modesta en Nueva York. Su padre, William Avery Rockefeller, era un vendedor ambulante de remedios milagrosos de dudosa reputación que pasaba largos periodos fuera de casa. Su madre, Eliza Davison, era una mujer profundamente religiosa y disciplinada que gestionaba la economía doméstica con una precisión casi matemática. De su padre, Rockefeller, aprendió algo que resultó ser uno de los principios más importantes de su vida financiera. William, cuando estaba en casa, le prestaba dinero a su hijo con interés. No como acto de crueldad, sino como educación deliberada. Quería que John entendiera desde niño que el dinero tiene un costo, que pedir prestado implica compromisos y que el interés es un mecanismo que puede trabajar tanto a favor como en contra dependiendo de qué lado de la transacción estés. Esa lección aprendida en la infancia a través de la experiencia directa en lugar de la teoría abstracta, moldeó la relación de Rockefeller con el capital de una manera que determinaría su trayectoria durante décadas. De su madre aprendió la disciplina contable. Desde muy joven, Rockefeller llevaba un libro de cuentas donde registraba cada centavo que ganaba y cada centavo que gastaba. No como ejercicio académico, sino como práctica de gestión real que le daba visibilidad completa sobre su situación financiera en todo momento. Esa práctica, mantenida durante toda su vida adulta, le permitió siempre saber exactamente dónde estaba parado financieramente. Nunca tomó decisiones financieras importantes sin ese conocimiento claro de su base. Nunca se permitió engañarse sobre su situación real porque los números no mentían y él los leía con regularidad. A los 16 años, Rockefeller consiguió su primer empleo como asistente contable en una empresa de Cleveland. Lo que ganaba lo registraba en su libro. Aprendía de cada transacción comercial que observaba y ahorraba con una disciplina que asombraba a quienes lo rodeaban. A los 18 años, había ahorrado suficiente para asociarse en un pequeño negocio de comisiones. El negocio fue moderadamente exitoso. Pero lo que más importa de esa etapa no son los resultados del negocio, sino la actitud que Rockefeller desarrolló hacia el dinero y hacia la oportunidad. Desarrolló lo que podríamos llamar el ojo del creador de valor. La capacidad de ver en cualquier situación comercial qué podía hacerse mejor, más eficientemente, con mayor margen. No como crítica, sino como oportunidad. No como problema, sino como potencial sin explotar. Cuando en 1859 se descubrió petróleo en Pensilvania y comenzó la fiebre del oro negro, Rockefeller observó lo que casi todos sus contemporáneos ignoraron. Los prospectores que encontraban petróleo podían enriquecerse rápidamente, pero también podían perderlo todo con la misma rapidez, si los precios caían o si su pozo se secaba. El negocio del petróleo en esa etapa era esencialmente un juego de lotería con muy baja probabilidad de éxito sostenido. Pero había otro negocio alrededor del petróleo que tenía características completamente diferentes: el negocio del refinado y la distribución. Quien refinaba el petróleo en bruto y lo distribuía a los consumidores finales necesitaba el petróleo de muchos prospectores diferentes para tener volumen suficiente. Y quien tenía volumen suficiente tenía poder de negociación tanto con los productores como con los ferrocarriles que lo transportaban. Rockefeller vio eso con una claridad que pocos de sus contemporáneos podían igualar. Mientras todos corrían a buscar petróleo, él construyó la refinería. Fundó Standard Oil en 1870 con 31 años. Y durante los siguientes 2 décadas, con una combinación de eficiencia operativa excepcional, negociación implacable de tarifas de transporte y adquisiciones estratégicas de competidores, construyó el control sobre el 90% del negocio de refino en Estados Unidos. La historia de Standard Oil es compleja y tiene dimensiones que han sido debatidas durante más de un siglo. Las prácticas de negocios de Rockefeller fueron en muchos casos agresivas hasta el punto de ser cuestionables desde una perspectiva de competencia justa. Eventualmente, el gobierno de Estados Unidos fragmentó Standard Oil por considerarla un monopolio que dañaba la competencia. Pero lo que resulta extraordinario desde la perspectiva del arte de hacer dinero no son las controversias, sino los principios que guiaron la construcción. El primero era la obsesión por la eficiencia operativa. Rockefeller dedicaba horas a analizar cada paso del proceso de refinado buscando cualquier manera de reducir costos. Mejoraba los barriles, optimizaba las rutas de transporte, buscaba usos para los subproductos que otros tiraban.
Su costo de producción por unidad era consistentemente inferior al de cualquier competidor, lo que le permitía ser más rentable a cualquier precio de mercado o bien reducir precios para capturar mercado mientras sus competidores perdían dinero. El segundo era el pensamiento sistémico. Rockefeller no veía Standard Oil como una refinería, sino como un sistema integrado verticalmente que controlaba cada paso desde el petróleo en bruto hasta el producto en manos del consumidor. Ese control sistémico le daba ventajas en cada etapa que ningún competidor que operara en solo una parte del sistema podía replicar. El tercero era la reinversión disciplinada. Los beneficios de Standard Oil se reinvertían en crecimiento, en adquisiciones y en mejoras de eficiencia antes de distribuirse. Rockefeller entendía que la velocidad de reinversión determinaba la velocidad de crecimiento y que los beneficios distribuidos prematuramente eran capital que dejaba de trabajar. Cuando Rockefeller murió en 1937, a los 97 años, había donado más de la mitad de su fortuna a causas educativas, científicas y de salud pública. La Fundación Rockefeller financió investigaciones que erradicaron enfermedades en países enteros, creó la Universidad de Chicago y contribuyó a la creación de múltiples instituciones académicas que siguen existiendo hoy. La segunda maestra que merece análisis es Hetty Green, conocida en su tiempo como la bruja de Wall Street, un apodo que decía más sobre los prejuicios de la época que sobre su carácter o sus habilidades. Hetty Green nació en 1834 en una familia de cuáqueros de Nueva Inglaterra que se había enriquecido en el comercio de ballenas. Desde niña aprendió a leer los estados financieros de la empresa familiar y desarrolló una comprensión de las finanzas que era extraordinaria para cualquier persona de su época y que era absolutamente sin precedente para una mujer en el siglo XIX. Cuando heredó la fortuna familiar en los años 60 del siglo XIX, decidió gestionarla personalmente, en lugar de dejarla en manos de administradores masculinos, como hubiera sido lo convencional para una mujer de su posición en esa época. Esa decisión requirió una determinación extraordinaria contra la resistencia cultural y social que encontró en todos los ambientes financieros en que operó. El estilo de inversión de Hetty Green era la encarnación del principio del valor sobre el precio. No compraba lo que estaba de moda. Compraba lo que era genuinamente valioso a un precio inferior a ese valor, con la paciencia de quien podía esperar años o décadas para que el mercado reconociera ese valor. Durante el pánico financiero de 1907, cuando los mercados colapsaban y los bancos quebraban en serie, Hetty Green prestó millones de dólares a la ciudad de Nueva York y a otras instituciones que necesitaban liquidez urgente. Mientras otros vendían presas del pánico, ella compraba activos depreciados con el capital que había guardado precisamente para esos momentos. Su filosofía de inversión tenía reglas que enunciaba con una claridad que resulta notable por su vigencia 100 años después. Compraba cuando todo el mundo vendía y vendía cuando todo el mundo compraba. Nunca pagaba más por algo de lo que valía objetivamente. Siempre mantenía reservas de liquidez para las oportunidades que las crisis producen. Y nunca seguía el mercado porque el mercado es frecuentemente irracional en el corto plazo, aunque sea sorprendentemente eficiente en el largo. Cuando murió en 1916, Hetty Green era posiblemente la mujer más rica del mundo. Su fortuna, equivalente en términos actuales a varios miles de millones de dólares, era el resultado de más de medio siglo de inversión disciplinada, basada en principios que no cedió nunca a la presión de los mercados ni a las modas de su época. El tercer maestro que merece análisis es Andrew Carnegie, cuya historia ilustra de manera extraordinaria el principio de la transición del individuo al sistema. Carnegie nació en 1835 en Escocia en una familia de tejedores que emigró a Estados Unidos cuando tenía 13 años. Llegó a Pittsburgh sin nada y comenzó a trabajar como bobinador en una fábrica de algodón, ganando el equivalente a menos de $1 por semana. Lo que distinguió a Carnegie desde muy joven no fue una habilidad técnica específica, sino una comprensión extraordinariamente clara de cómo funcionan las organizaciones y de cómo posicionarse en ellas para tener el mayor impacto y la mayor visibilidad. Cada empleo que tuvo en sus primeros años lo vio como una oportunidad de aprender, de demostrar capacidades y de construir relaciones con personas de mayor influencia. Nunca se limitó a hacer lo que le pedían. Siempre buscó maneras de hacer más, de resolver problemas que nadie le había pedido que resolviera, de añadir valor más allá de su descripción de puesto formal. Esa actitud, combinada con una inteligencia natural para los negocios y para las personas, lo llevó de bobinador a mensajero telegráfico, a telegrafista, a secretario personal de Thomas Scott, el superintendente de la división de Pennsylvania Railroad. Todo ello antes de los 21 años. Scott reconoció en Carnegie un talento excepcional y lo fue promoviendo.
Más importante aún, le enseñó cómo funcionaba el mundo de los negocios desde dentro y le abrió oportunidades de inversión que difícilmente hubiera encontrado por sí solo. Carnegie aprendió una lección de Scott que aplicaría durante toda su vida. Los grandes negocios no se construyen solo con capital, se construyen con personas. Y la habilidad más valiosa que un líder empresarial puede desarrollar es la habilidad de identificar, atraer y retener a personas con capacidades superiores en sus respectivos campos. Carnegie era famoso por rodearse de personas que sabían más que él sobre los detalles técnicos y operativos de sus negocios. No intentaba ser el experto en todo, era el orquestador. El que establecía la visión creaba la cultura, generaba las oportunidades y alineaba a personas brillantes hacia objetivos comunes. Cuando se embarcó en el negocio del acero, en los años 70 del siglo XIX, aplicó este principio de manera sistemática. Identificó a los mejores técnicos y gestores disponibles. Les pagó mejor que cualquier competidor. Les dio autonomía para operar dentro de parámetros estratégicos que él establecía. Y construyó una cultura de eficiencia y mejora continua que hacía a sus empresas consistentemente más productivas que cualquier competidor. La visita de Carnegie a las fábricas de acero de Sheffield en Inglaterra en 1872 fue un punto de inflexión. Vio el proceso Bessemer de producción de acero, que era radicalmente más eficiente que los métodos que se usaban en Estados Unidos. Mientras sus competidores lo veían como una curiosidad interesante, Carnegie lo vio como el futuro del sector. Volvió a Estados Unidos y construyó la primera planta Bessemer a gran escala del país. La ventaja de primera adopción en una tecnología superior, combinada con una eficiencia operativa que era resultado de una gestión excepcional, le dio a Carnegie Steel una ventaja de costos que ningún competidor podía superar. Y esa ventaja, mantenida y amplificada durante décadas, fue la base de la fortuna más grande de su tiempo. En 1901, Carnegie vendió Carnegie Steel a JP Morgan por $480 millones, creando US Steel y convirtiéndose en el hombre más rico del mundo. El resto de su vida lo dedicó a distribuir esa fortuna de manera que produjera el mayor impacto social posible. Construyó más de 2.500 bibliotecas públicas en todo el mundo de habla inglesa. Financió universidades e instituciones de investigación y escribió su ensayo El Evangelio de la Riqueza, en que argumentaba que los ricos tienen la obligación moral de usar su fortuna para el beneficio de la sociedad. El cuarto maestro es más contemporáneo, y su historia ilustra de manera extraordinaria cómo los principios del arte de hacer dinero se aplican en la era digital, con resultados que habrían sido impensables en cualquier época anterior. Jeff Bezos fundó Amazon en 1994 desde el garaje de su casa en Seattle. En ese momento, Internet era una tecnología emergente que pocos entendían completamente y que incluso menos podían traducir en oportunidades de negocio concretas. Lo que Bezos vio con una claridad extraordinaria era el mecanismo de distribución que Internet haría posible. Mientras otros veían una red de comunicación, él vio una infraestructura de comercio que podría hacer que cualquier producto llegara a cualquier consumidor en cualquier lugar con una eficiencia sin precedente. La elección de los libros como primer producto fue estratégica en múltiples dimensiones. Los libros tenían un catálogo prácticamente infinito que ninguna librería física podía almacenar en su totalidad. Tenían una variabilidad de precio limitada que hacía la comparación de precios simple para el consumidor. Tenían un tamaño y peso que los hacía manejables logísticamente en las fases iniciales, y eran un producto que los consumidores estaban acostumbrados a comprar sin ver ni tocar físicamente, lo que reducía una de las principales barreras psicológicas del comercio electrónico. Pero desde el primer día, la visión de Bezos no era ser la mayor librería del mundo. Era ser la empresa más centrada en el cliente del mundo. Una empresa que podría vender cualquier cosa a cualquier persona en cualquier lugar con la mayor conveniencia posible. Esa visión de largo plazo guió cada decisión estratégica durante los siguientes 3 décadas. Cuando Amazon necesitaba escoger entre maximizar los beneficios en el corto plazo e invertir en infraestructura que beneficiaría a los clientes en el largo plazo, siempre elegía el largo plazo. Año tras año, Bezos reinvertía prácticamente todos los beneficios que Amazon generaba en nuevas capacidades, nuevos mercados y nueva infraestructura. Los inversores a corto plazo no entendían esa estrategia. Amazon durante años parecía una empresa que nunca ganaba dinero porque todo lo que ganaba lo reinvertía. Pero Bezos sabía que cada inversión en infraestructura y en experiencia del cliente era la construcción de una ventaja competitiva que los competidores tardarían años en replicar, si es que podían hacerlo.
La creación de Amazon Web Services, los servicios de computación en la nube que hoy son una de las principales fuentes de beneficios de Amazon, ilustra perfectamente el principio de la transición del individuo al sistema. Amazon había construido una infraestructura tecnológica excepcional para gestionar su propio negocio de comercio electrónico. Bezos se dio cuenta de que podía vender el acceso a esa infraestructura a otras empresas que necesitaban capacidad tecnológica escalable sin tener que construirla desde cero. El resultado fue que la infraestructura que Amazon había construido como costo para servir a sus propios clientes se convirtió en un activo que generaba ingresos vendiéndose a otros. El costo se convirtió en fuente de beneficio. El sistema construido para una función produjo valor en una función completamente diferente. Esa capacidad de ver activos donde otros ven costos, de extraer valor de estructuras que otros dan por sentadas, es una de las manifestaciones más sofisticadas del arte de hacer dinero. Ahora abordamos uno de los aspectos más incomprendidos y más determinantes del arte de hacer dinero: el papel de la mentalidad y de la psicología en los resultados financieros. Existe evidencia sólida de que la diferencia entre personas con niveles similares de educación, inteligencia e incluso recursos iniciales en términos de resultados financieros a largo plazo no puede explicarse completamente por factores externos como la suerte o las oportunidades. Hay algo interno, algo en la manera de procesar la información, de relacionarse con el riesgo y el fracaso, de mantener la disciplina a lo largo del tiempo, que produce diferencias de resultado que resultan difíciles de explicar de otra manera. Ese algo es lo que podríamos llamar la psicología del dinero. El conjunto de patrones mentales que determinan cómo una persona toma decisiones financieras, cómo reacciona ante las pérdidas, cómo gestiona el éxito y cómo se relaciona con el tiempo en el contexto de las finanzas. El primer patrón psicológico que distingue a los creadores de riqueza es lo que los psicólogos llaman locus de control interno. La creencia de que los resultados de la propia vida son principalmente consecuencia de las propias decisiones y acciones en lugar de ser el resultado de factores externos como la suerte, el destino o las acciones de otros. Las personas con locus de control interno frente a los resultados financieros buscan activamente lo que pueden hacer diferente cuando las cosas no van bien. Aprenden de sus errores porque los atribuyen a sus propias decisiones en lugar de a la mala suerte, y persisten ante los contratiempos porque creen que sus acciones pueden cambiar los resultados. Las personas con locus de control externo tienden a explicar sus fracasos financieros por factores que están fuera de su control. La economía estaba mal, tuve mala suerte, nadie me dio las oportunidades correctas. Esas explicaciones pueden tener elementos de verdad, pero producen el mismo resultado dañino: eximir al individuo de la responsabilidad de cambiar algo que está bajo su control. El segundo patrón es la tolerancia calibrada al riesgo, ni demasiada ni demasiado poca. La versión extrema al riesgo produce rendimientos mediocres porque evita exactamente las inversiones que producen los mayores retornos. La tolerancia excesiva al riesgo produce catástrofes porque asume posiciones que la evidencia disponible no justifica. Los creadores de riqueza más exitosos tienen una tolerancia al riesgo que es proporcional a su nivel de conocimiento y comprensión del activo o situación específica. Son agresivos donde tienen ventaja informacional y conservadores donde no la tienen. Esa calibración requiere honestidad constante sobre lo que realmente se sabe y lo que no. El tercer patrón es la paciencia como habilidad deliberada. En un mundo diseñado para la gratificación inmediata, donde cada estímulo digital está optimizado para producir respuestas rápidas y donde la cultura del consumo refuerza constantemente la satisfacción presente sobre la seguridad futura, la paciencia no es natural. Es una habilidad que requiere desarrollo deliberado y que produce retornos extraordinarios precisamente porque es tan difícil de mantener. La paciencia en el contexto del arte de hacer dinero tiene múltiples dimensiones. La paciencia para no vender las inversiones cuando el mercado cae. La paciencia para esperar la oportunidad correcta antes de comprometerse con capital. La paciencia para construir lentamente un sistema de generación de riqueza cuando los resultados de corto plazo no son gratificantes. Y la paciencia para no comparar el progreso propio con el de otros que aparentemente avanzan más rápido por caminos que a menudo son menos sólidos de lo que parecen. El cuarto patrón es la distinción entre ego e identidad en el contexto financiero. El ego quiere proteger la imagen de competencia. Prefiere no admitir errores, no pedir ayuda, no reconocer límites del propio conocimiento. En el contexto financiero, el ego produce exactamente los errores más costosos. Mantener posiciones perdedoras porque admitir la pérdida sería admitir el error. No buscar asesoramiento porque pedir ayuda parecería debilidad.
No cambiar de opinión ante nueva evidencia, porque eso implicaría reconocer que la opinión anterior estaba equivocada. La identidad sana, en cambio, no está atada al resultado de ninguna decisión específica. Puede admitir errores porque el error no amenaza quién es la persona, sino solo lo que creyó en un momento específico. Puede buscar ayuda porque el objetivo es el resultado correcto, no la imagen de competencia. Puede cambiar de opinión porque la evidencia nueva es bienvenida cuando el objetivo es la verdad sobre lo que funciona y no la defensa de las posiciones previas. Los creadores de riqueza más efectivos que la historia registra tienen en común esa flexibilidad de ego que les permite aprender constantemente sin la rigidez defensiva que el ego produce cuando está demasiado atado a posiciones específicas. Pasemos ahora a uno de los temas más prácticos y más frecuentemente mal comprendidos del arte de hacer dinero: la relación entre deuda y riqueza. La narrativa popular sobre la deuda oscila entre dos extremos igualmente problemáticos. El primero es que toda deuda es mala y debe evitarse o eliminarse lo antes posible. El segundo es que la deuda es simplemente una herramienta neutral que puede usarse sin consecuencias siempre que el rendimiento del activo financiado supere el costo del préstamo. La realidad es más matizada y más interesante que cualquiera de esos extremos. La deuda es efectivamente una herramienta. Como toda herramienta, su valor o su daño depende completamente del contexto en que se usa. Un bisturí en manos de un cirujano competente salva vidas. El mismo bisturí en manos de alguien sin formación produce exactamente el resultado opuesto. La deuda que financia activos productivos, que generan flujo de caja suficiente para pagar el servicio de la deuda y producir un excedente, es una herramienta de construcción de riqueza que tiene un poder que el capital propio solo no puede igualar en términos de velocidad de construcción de patrimonio. La deuda que financia consumo, que financia activos que se deprecian, que financia estilos de vida que los ingresos actuales no pueden sostener, es una trampa que transfiere riqueza del futuro al presente y que frecuentemente produce el resultado opuesto al buscado. En lugar de mejorar el nivel de vida sosteniblemente, lo mejora temporalmente a costa de deteriorarlo en el futuro. Esta distinción entre deuda de construcción y deuda de consumo es una de las más importantes del arte de hacer dinero. Y es una distinción que requiere honestidad con uno mismo porque la tentación de tratar la deuda de consumo como si fuera de construcción es poderosa y el mercado financiero está perfectamente diseñado para facilitar esa confusión. ¿Cómo distinguir entre los dos tipos? La prueba más simple y más confiable es esta. El activo financiado con la deuda genera flujo de caja suficiente para pagar el servicio de la deuda por sí mismo, independientemente de si el propietario trabaja o no. Si la respuesta es sí, es deuda de construcción. Si la respuesta es no, es deuda de consumo independientemente de cómo se denomine o de qué tan razonable parezca la justificación. Una hipoteca sobre una propiedad que se alquila y cuyo alquiler supera el pago mensual de la hipoteca más los gastos es deuda de construcción. La misma hipoteca sobre la residencia habitual que el propietario necesita para vivir no es deuda de construcción, aunque se use comúnmente el mismo instrumento financiero. La segunda requiere que el propietario siga trabajando para hacer los pagos. La primera los hace sola. Este principio aplicado consistentemente a lo largo del tiempo produce diferencias de patrimonio que resultan difíciles de comprender intuitivamente. Cada unidad de deuda de construcción añade activos productivos al balance sin añadir los mismos costos. Cada unidad de deuda de consumo añade costos sin añadir activos. La diferencia entre los dos tipos, acumulada a lo largo de años, puede ser la diferencia entre la libertad y la esclavitud financiera. Abordamos ahora el tema de la creación de riqueza en la era digital, que ha transformado de manera tan radical los mecanismos disponibles que cualquier discusión del arte de hacer dinero que no lo incorpore es incompleta. La revolución digital ha producido 3 cambios fundamentales en los mecanismos de generación de riqueza que tienen implicaciones enormes para cualquier persona que entienda lo que está ocurriendo. El primero es la democratización del acceso a los mercados. 40 años atrás, invertir en los mercados financieros globales requería acceso a un broker que requería a su vez niveles mínimos de capital que excluían a la mayoría de la población. Hoy, con un teléfono móvil y unos pocos euros, cualquier persona puede acceder a los mismos mercados en que operan los fondos de inversión más grandes del mundo. La barrera de acceso al capital no ha desaparecido, pero se ha reducido de manera dramática. El segundo es la economía de las plataformas y la distribución digital. Antes de Internet, distribuir un producto a escala global requería infraestructura física masiva. Almacenes, flotas de transporte, redes de distribución con miles de puntos de venta.
Eso requería capital que solo estaba al alcance de grandes corporaciones. Hoy, un individuo puede crear un producto digital una vez y distribuirlo a millones de personas en todo el mundo sin infraestructura física, sin inventario, sin los costos fijos que hacían que la escala fuera inaccesible para los pequeños. El costo marginal de distribuir el millonésimo ejemplar de un ebook es prácticamente idéntico al costo de distribuir el primero. Esa economía de escala sin los costos de escala es algo completamente nuevo en la historia económica. El tercero es la economía de la atención y el capital de audiencia. La atención humana se ha convertido en uno de los recursos más escasos y más valiosos del mundo moderno. Las plataformas tecnológicas compiten por ella con recursos sin precedente. Y quien puede atraer y mantener la atención de una audiencia significativa tiene un activo que puede convertirse en valor económico de múltiples maneras. Un creador de contenido con 1 millón de seguidores leales tiene un capital de audiencia que puede monetizarse a través de publicidad, de productos propios, de afiliaciones, de servicios. Ese capital de audiencia tiene características extraordinarias para el arte de hacer dinero, porque es un activo que puede construirse con tiempo y creatividad incluso sin capital financiero inicial. La creación de contenido como mecanismo de construcción de capital de audiencia y eventualmente de capital financiero es posiblemente la vía de acceso más democrática a la generación de riqueza que ha existido nunca. No requiere capital inicial, no requiere contactos previos, no requiere una formación específica formal, requiere conocimiento sobre algo que otros quieren aprender, la capacidad de comunicarlo de manera que los demás puedan aprovecharlo y la consistencia de producirlo con regularidad suficiente para construir y mantener una audiencia. Eso no es fácil. Requiere un tipo de trabajo que muchas personas subestiman porque parece más accesible de lo que realmente es. Pero es un camino que está disponible para prácticamente cualquier persona con acceso a Internet y con conocimiento sobre algo que otros quieren aprender. La convergencia de estos 3 cambios, el acceso democratizado a los mercados financieros, la economía de distribución digital sin costos de escala y la economía de la atención, ha creado condiciones para la generación de riqueza que son radicalmente diferentes de cualquier época anterior y que abren posibilidades que hubieran sido completamente inimaginables para las generaciones previas. El arte de hacer dinero en el siglo XXI requiere entender estos mecanismos con suficiente profundidad para aplicarlos deliberadamente en lugar de beneficiarse de ellos de manera accidental o perderse de ellos por ignorarlos. Hablemos ahora de algo que la mayoría de los tratamientos del arte de hacer dinero evitan porque resulta incómodo de abordar con honestidad: los errores que destruyen riqueza. Comprender cómo se destruye riqueza es tan importante como comprender cómo se crea, porque el patrimonio que no puedes proteger es patrimonio que eventualmente perderás. Y la historia está llena de ejemplos de personas que construyeron fortunas significativas y las perdieron por errores que en retrospectiva parecen obvios, pero que en el momento resultaron irresistibles. El primer error destructor es el apalancamiento excesivo en el momento equivocado. El apalancamiento, usar deuda para amplificar las inversiones, funciona extraordinariamente bien cuando los activos en que se invierte producen los retornos esperados. Cuando los activos no producen los retornos esperados, el apalancamiento amplifica las pérdidas con la misma implacabilidad con que antes amplificaba las ganancias. La historia financiera está llena de personas que construyeron fortunas significativas usando apalancamiento en mercados alcistas y luego las perdieron cuando el mercado giró, porque el nivel de apalancamiento que era sostenible en condiciones de mercado favorables se volvió insostenible cuando las condiciones cambiaron. El error no es usar apalancamiento, es usarlo sin calcular con precisión qué nivel es sostenible en el escenario más adverso plausible, no en el escenario central que uno espera. El apalancamiento correcto es el que sobrevive los escenarios malos, no solo el que maximiza los retornos en los buenos. El segundo error es la concentración extrema de riesgo en una sola fuente. La diversificación es uno de los principios más citados de la inversión y también uno de los más frecuentemente ignorados en la práctica. ¿Por qué la concentración, apostar todo o casi todo en una sola idea, un solo activo, un solo sector, produce retornos extraordinarios cuando la apuesta sale bien y produce pérdidas catastróficas cuando sale mal? El sesgo de supervivencia hace que los casos de concentración exitosa sean mucho más visibles que los casos de concentración fallida. Vemos a los emprendedores que apostaron todo a una sola idea y ganaron. No vemos, porque no son famosos, a los que apostaron igual y perdieron todo. Pero estadísticamente, los segundos son significativamente más numerosos que los primeros. La diversificación correcta no es tener un poco de todo, es tener exposición a múltiples fuentes de valor que no estén perfectamente correlacionadas entre sí, de manera que el mal rendimiento de una no produzca el colapso del conjunto.
El tercer error es la incapacidad de adaptarse al cambio estructural. Las industrias evolucionan. Las tecnologías transforman sectores enteros. Los modelos de negocio que fueron exitosos durante décadas pueden volverse obsoletos en años cuando las condiciones cambian suficientemente. Y quien construyó su riqueza en una industria específica y no supo adaptarse cuando esa industria fue transformada, puede ver desaparecer en pocos años lo que tardó décadas en construir. Este error es especialmente peligroso porque la misma expertise que permitió el éxito en la industria original puede crear una resistencia psicológica a ver la amenaza del cambio. Quien más ha invertido en el modelo existente tiene más que perder si ese modelo se vuelve obsoleto y, por tanto, tiene los mayores incentivos para no ver el cambio que lo amenaza. El arte de hacer dinero incluye el arte de mantener la vigilancia permanente sobre los cambios estructurales que pueden afectar los activos que se poseen. No con paranoia, sino con la curiosidad abierta de quien entiende que ningún modelo de negocio es permanente y que la adaptación no es opcional, sino necesaria para la supervivencia en horizontes de tiempo suficientemente largos. El cuarto error es el que los psicólogos del comportamiento llaman el error de la extrapolación. Los mercados tienen ciclos. Los precios de los activos suben durante periodos extendidos y luego corrigen. Esa corrección es tan inevitable como el ciclo previo de subida. Pero el cerebro humano tiene una tendencia documentada a extrapolar las tendencias recientes hacia el futuro, asumiendo que lo que ha estado pasando continuará indefinidamente. En los mercados alcistas, esto produce la convicción de que los precios siempre subirán, que esta vez es diferente, que los fundamentos justifican valoraciones que en cualquier otro momento de la historia hubieran parecido extremas. Y esa convicción lleva a asumir más riesgo exactamente cuando el riesgo es más alto. En los mercados bajistas, el mismo mecanismo produce la convicción de que los precios seguirán cayendo, que no hay fondo, que la situación es demasiado grave para recuperarse. Y esa convicción lleva a vender exactamente cuando los precios están en los mínimos y las valoraciones son más atractivas. Comprar en los máximos y vender en los mínimos es la receta perfecta para destruir riqueza. Y es el resultado natural del error de extrapolación cuando no existe la disciplina para resistirlo. El arte de hacer dinero incluye el arte de resistir el impulso de extrapolar, de recordar que los mercados son cíclicos, de no asumir que la tendencia reciente continuará indefinidamente, y de calibrar el nivel de riesgo no según lo que el mercado ha hecho recientemente, sino según lo que los fundamentos indican sobre el valor real de los activos. Llegamos al momento de integrar todo lo que hemos explorado en un marco coherente que pueda servir como guía práctica para quien quiera desarrollar su propio arte de hacer dinero. Ese marco tiene 4 dimensiones que deben desarrollarse simultáneamente, aunque con diferentes proporciones, según la etapa del camino en que se encuentre cada persona. La primera dimensión es el desarrollo del capital humano. Es la base de todo lo demás, porque es la que determina la capacidad de crear valor. El capital humano se desarrolla a través del estudio deliberado, de la práctica intencional y de la exposición a contextos que desafían y amplían las capacidades existentes. La pregunta que guía el desarrollo del capital humano no es qué debería aprender, es qué conocimiento o habilidad. Si la desarrollara con profundidad suficiente, me daría una ventaja competitiva genuina en la creación de valor para otros. La respuesta a esa pregunta es diferente para cada persona y cada momento, pero la disciplina de hacerse la pregunta con regularidad y de actuar según la respuesta es universal. La segunda dimensión es la construcción del capital social. Las relaciones de alta calidad con personas que comparten el compromiso con la creación de valor son un multiplicador extraordinario de todos los demás tipos de capital. Producen acceso a oportunidades que no están disponibles en el mercado abierto. Producen retroalimentación que mejora la calidad de las decisiones. Producen colaboraciones que crean valor que ninguna persona podría crear individualmente. El capital social se construye de una sola manera, aportando valor genuino a otros antes de buscar extraer valor de ellos. La generosidad de conocimiento, de tiempo, de conexiones y de oportunidades con personas que tienen potencial de contribuir es la inversión con mayor retorno a largo plazo en términos de capital social. Pero requiere la paciencia de quien entiende que el capital social se acumula lentamente y que los intentos de acelerarlo mediante la extracción prematura lo destruyen. La tercera dimensión es la construcción de activos productivos. El capital humano y el capital social, combinados con el capital financiero inicial que producen, deben dirigirse hacia la construcción de activos que generen valor de manera continua sin requerir la presencia constante de quien los construyó.
Ese proceso de construcción de activos es el corazón del arte de hacer dinero en su expresión más práctica y más determinante para la libertad financiera real. La cuarta dimensión es la gestión del riesgo y la preservación del patrimonio. Construir riqueza sin la habilidad de protegerla es como llenar un cubo con un agujero. El trabajo de protección del patrimonio incluye la diversificación, la gestión de la deuda, la vigilancia de los cambios estructurales y la disciplina psicológica de no sucumbir a los errores cognitivos que han destruido fortunas a lo largo de toda la historia financiera. Estas cuatro dimensiones no son independientes, son interdependientes de maneras que hacen que el progreso en cualquiera de ellas acelere el progreso en las demás. El capital humano de alta calidad atrae capital social de alta calidad. El capital social de alta calidad abre oportunidades de construir mejores activos. Los activos bien construidos generan capital financiero que puede invertirse en más capital humano. El ciclo virtuoso, una vez iniciado, se autorrefuerza y se acelera, pero necesita ser iniciado. Iniciarlo requiere la decisión de empezar desde donde uno está, con lo que uno tiene, sin esperar las condiciones perfectas que nunca llegan. El arte de hacer dinero, en su esencia más fundamental y más duradera, no es un conjunto de técnicas ni un conjunto de secretos que los ricos ocultan a los demás. Es una comprensión profunda de cómo funciona la creación de valor en el mundo real, combinada con la disciplina de aplicar esa comprensión de manera consistente a lo largo del tiempo suficiente para que el interés compuesto del conocimiento, del capital social y del capital financiero produzca los resultados que parecen extraordinarios desde fuera, pero que desde dentro son simplemente la consecuencia lógica de principios bien aplicados. La historia de quienes lo dominaron es la historia de personas que entendieron esos principios mejor que sus contemporáneos y que tuvieron la disciplina y la paciencia de aplicarlos con consistencia en circunstancias que frecuentemente eran adversas. No porque tuvieran acceso a información oculta o a oportunidades que otros no tenían, sino porque vieron con más claridad lo que estaba disponible para todos y actuaron con más coherencia entre lo que sabían y lo que hacían. Esa claridad y esa coherencia son las que definen el arte. Y como todo arte puede aprenderse.